392-166-3291. Lo repito, 392-166-3291. Nuestra línea nacional es 800-633-8100 y nos encuentras en redes sociales a través de Facebook como Radio UDG Ocotlán, en Twitter como @Radio UDG Ocotlán y en nuestra página oficial en internet como Radio UDG Ocotlán. Bueno, pues el día de hoy me complace compartir micrófonos con Más Soledad, la doctora, y Cristina Yasmín González Flores. Bueno, pues el día de hoy estaremos hablando sobre este interesante tema que es retomando la vida sexual, abordaje de trauma obstétrico y menopausia. Bueno, pues a continuación la doctora Soledad nos hará el favor de hablarnos un poquito más de nuestra invitada del día de hoy, que dará respuesta a la confidencia que en unos momentos también pasaremos a informarles. Muchas gracias. Buenas tardes, querida audiencia. Les saludamos desde Radio UDG Ocotlán, Ocotlán, Jalisco, México, en el Centro Universitario de la Ciénega. Hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Edna Cortés Fuentes, es especialista en ginecología y obstetricia, egresada como ginecóloga y obstetra por la UNAM. Es jefa de servicio de urología, ginecóloga, en importantes instituciones como la institución UMAE, Luis Castelazo Ayala del IMSS, es cofundadora y miembro activo de las asociaciones de uroginecología y salud de la mujer. La doctora Edna Cortés Fuentes es quien dará respuesta a la confidencia del día de hoy, a la cual le voy a dar lectura. En esta ocasión, la confidente, porque así lo decidió y porque se respeta y porque le agradecemos mucho la aportación, prefirió enviar su testimonio por escrito, solicitando que no mencionáramos su nombre. Entonces voy a darle lectura a su testimonio literal, textual, como ella lo puso en nuestro WhatsApp. Inicio. Quiero exponer un problema y preocupación que me aqueja desde hace mucho tiempo. Tengo 63 años, soy viuda, pero he vivido desde hace 35 años con un hombre muy demandante sexualmente. La situación es que, por efectos de una mala práctica obstétrica y ahora por la menopausia, sufro de estreñimiento crónico que me provocó que se saltaran las hemorroides y carnosidad por el ano, lo cual es muy doloroso al evacuar. Tuve que enfrentar el miedo y la vergüenza para acudir al especialista, resultando que tengo prolapso y rectocele, lo cual repararán una fisura anal de 8 centímetros y van a reconstruir mis áreas íntimas. Desde hace un año, no he tenido relaciones sexuales por miedo a romperme más y por el dolor. Sin embargo, mi esposo, aunque ha sido muy comprensivo, ya me pide volver a la actividad íntima. Necesito orientación, ya que, aunque tengo cita para cirugía, estoy muy estresada por mi situación sexual postoperatoria. ¿Se volverá a abrir mi piel? ¿Puedo tener relaciones sin lastimarme? ¿Cómo puedo manejar con mi esposo esta situación? Cierro texto. Esto es lo que nos comparte de manera valiente nuestra confidente de 63 años. Es un caso que la doctora Edna nos dirá qué tan recurrente es, y una vez que ya la presenté a la doctora Edna Cortés Fuentes, la tengo en la línea, la pongo al aire para que, doctora, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradezco la invitación para estar con ustedes en este programa de Radio Confidencias y de Ocupa Internacional.
Gracias, doctora Soledad Castellanos, por la presentación. Y creo que el tema que estamos abordando el día de hoy, de retomando la vida sexual, me parece que es muy importante, sobre todo, como bien lo mencionaban, después de nuestra práctica obstétrica y también después de esta etapa tan importante, la cual todas las mujeres transitamos, que es la menopausia. Para empezar y resolviendo un poco esta primer duda de la audiencia que hace esta mujer de 63 años, acerca de qué puede ella hacer con este problema que está viviendo, que es un prolapso rectal y todos los cambios hormonales secundarios a la menopausia. Déjenme decirles primero, efectivamente el prolapso, que se refiere a esta condición en la cual un órgano interno en una mujer, ya sea la vejiga, el recto o el útero, llegan a salir a través de nuestro orificio de la vagina. A eso se refiere el prolapso, que también es muy conocido por mucha gente como vejiga caída. Ese es como el término no médico más común que muchas podemos conocer. Tan frecuente que se considera que a veces 1 de cada 2 mujeres podemos llegar a tenerlo. ¿Okay? Entonces, esto que le pasa a esta mujer de 63 años, que llega ella a abrirse y a preguntar con tanto miedo de si es normal, no es normal, pero es frecuente. Y ahí es donde el primer punto en el cual nosotras tenemos que comenzar, ¿no? El prolapso del recto, que se refiere a que esa cara posterior de nuestra vagina que está en contacto con el recto sale a través de nuestra vagina. De todos los tipos del prolapso es el menos frecuente. Habíamos dicho que se puede prolapsar la vejiga, el útero, la vagina y el recto, y en orden de frecuencia así son. El recto es el menos frecuente. ¿Por qué puede suceder un prolapso en general? Son muchos los factores. La edad, el número de embarazos, el hecho de que nuestros embarazos hayan nacido por vía vaginal, es decir, por un parto, cuánto pesaron nuestros bebés. Entre bebés más grandes hay mayor proporción de llegar a tener prolapso. De igual forma, si nosotras somos estreñidas, si empujamos mucho, si cargamos cosas pesadas, la menopausia por sí sola, y un factor finalmente extra, que es la propia calidad de nuestros tejidos. Como ustedes ven, la cantidad de factores que pueden ocasionar esto son muchos, y eso hace que sea una condición muy frecuente en las mujeres, porque si todos nos podemos a pensar, y ustedes allá en casa pueden reflexionar solas, pues mínimo de todos estos que les he dicho, por lo menos tienen uno. ¿Cuántas no somos estreñidas? ¿Cuántas no hemos tenido hijos? ¿O cuántas no? Simplemente llegamos a la etapa de la menopausia. Una vez que las mujeres sabemos que llegamos a tener prolapso, que ¿cómo puedo yo saber si es que no he ido a un doctor y no me lo han diagnosticado? El principal síntoma es sentir un bulto que sale a través de nuestra vagina, algo que está saliendo por ahí que no debiera estar. En algunas mujeres también se llega a sentir una presión pélvica. Son pocas las que llegan a tener dolor, pero también se puede acompañar por dolor. Si la vejiga es lo que está saliendo, a veces nos cuesta trabajo orinar o vaciar bien nuestra vejiga, y si nuestro recto es lo que está saliendo, nos puede ocasionar que no podamos evacuar en forma normal. Y entonces empieza a hacer un círculo. El estreñimiento me genera prolapso y el mismo prolapso me genera estreñimiento, y es ahí donde no termina prácticamente. ¿Cuál es el tratamiento que podemos nosotras tener cuando sabemos que tenemos prolapso? Hay 3 opciones. La primera, si es un prolapso muy pequeñito y no nos está generando ningún síntoma, sino que más bien no lo detectan, porque nosotros vamos a nuestra revisión ginecológica y nos hacen un papá Nicolau y nos dicen, ay, tienes un poco de prolapso, pero no nos está generando mayor molestias. Simplemente es vigilarnos que no aumente, y sí hacer ejercicios del piso pélvico para fortalecer todas las estructuras que están alrededor. Si el prolapso nos empieza a generar síntomas, entonces hay 2 opciones de tratamiento. Una que es cirugía y otra que incluye un tratamiento que no va relacionado con la cirugía.
El que no va relacionado con la cirugía, el principal tratamiento es colocar un dispositivo dentro de nuestra vagina que se llama un pesario. ¿Esto qué es? Es un dispositivo que es de silicón, que no nos crea alergia y que lo que hace es detener eso que está saliendo dentro de nuestra vagina, que nos permite un alivio inmediato de los síntomas, que es seguro, que no nos causa alergia, pero que lo único importante es que es un tratamiento que no lo va a curar en forma definitiva, simplemente lo detiene, más no lo corrige en forma completa. Si nosotros un día retiramos ese pesario, pues obviamente eso va a volver a salir. Hay mujeres que pueden utilizar pesarios por tiempo muy largo, meses, años completos, y lo único que necesitan es una revisión cada 4 a 6 meses para ver que el pesario no esté raspando, que no esté causando una infección, que no esté causando mayor molestia. Y finalmente el tratamiento definitivo, que la gran mayoría de las cirugías que nosotros hacemos para el prolapso se hacen por vía vaginal. La vía vaginal puede corregirse y llevarse todo a su sitio. Son cirugías que permiten una recuperación rápida y que aquí un poco tratando de resolver las dudas de esta radioescucha que tenemos nosotros, que es de primero, ¿se volverá a abrir? Usualmente la posibilidad de que vuelva a salirse nuevamente, de que vuelva a formarse el prolapso después de una cirugía es poca, o sea, de 10 pacientes que se operan, una, cuando mucho, es menos del 10%, llega a fallar y vuelve a abrirse. Depende mucho obviamente de la técnica, del cirujano, de los cuidados de la cirugía, de la propia calidad del tejido. Sí puede ella seguir en lo que se opera con una actividad sexual, sí, o sea, puede ella sentirse completamente tranquila. La actividad sexual no es un factor de riesgo para el prolapso, eso sí, no. Ni se va a abrir más, ni se le va a salir más por tener vida sexual. Eso se puede quedar súper tranquila, definitivamente. Pero sí implica tener ciertos cuidados después de una cirugía, pues porque hay suturas en ese lugar, y la forma en la que probablemente puede ella manejarlo con su esposo es que pues hay una herida que necesita sanar a través del canal vaginal. ¿Cuánto tiempo hay que limitar la actividad sexual? Más o menos unas 6 semanas, es decir, en lo que terminan de absorberse las suturas. Y después la idea de cualquier cirugía que se hace para el prolapso es que una mujer pueda regresar a su vida completamente normal en cuanto a actividad física, en cuanto a hábitos para orinar y defecar, y por supuesto también en función a la actividad sexual. Otro punto importante que hay que destacar en este caso que nos acaba de compartir esta mujer es que ella ha tenido durante mucho tiempo dolor para tener relaciones. El dolor después de la menopausia no es normal y es algo que también tenemos nosotras que dejar de normalizar, porque durante mucho tiempo pensamos, pues ya como estoy en la menopausia es normal que me duela, es normal sexual, es normal que necesite un lubricante, lo cual no es normal, es frecuente, pero no tenemos por qué normalizarlo, que es lo primero que debemos empezar a dejar de hacer, ¿no? La gran mayoría de las mujeres que tenemos dolor en la actividad sexual después de la menopausia se debe a que ya no tenemos hormonas a nivel de nuestra vagina. Y eso hace que el tejido de nuestra vagina se vuelva muy delgadito, tan delgadito como un papel de una cebollita, así de delgadito. Y ese tejido además se vuelve no tan flexible, menos elástico, se forman a veces o se pueden hacer como grietitas frecuentemente, y por supuesto que esto genera dolor. La gran mayoría de las mujeres necesitamos utilizar a nivel vaginal estrógenos vaginales, obviamente previo a una prescripción o revisión por nuestro ginecólogo o por nuestro médico, y ese estrógeno vaginal es lo que nos permite que ese tejido vuelva a ser más elástico, que esté más lubricado y que además nos ayude a mejorar el equilibrio de nuestra vagina para evitar que tengamos infecciones urinarias, infecciones vaginales, y que de igual forma tengamos menos posibilidad de tener
problemas relacionados con nuestro aparato urinario, como puede ser incontinencia urinaria o el no poder alcanzar a llegar bien al baño, que se salga un poquito de orina. Entonces, esa es la razón por la que el estrógeno vaginal debe de ser parte de nuestro cuidado normal en la salud de nuestra vagina. Yo le podría sugerir a esta paciente que ella consultara con su doctor acerca de el empezar a utilizar estrógenos vaginales desde antes de la cirugía, porque muy probablemente eso va a ayudar a que sus tejidos sean mejores y más resistentes en el momento en el que ella vaya a realizarse el procedimiento quirúrgico. Excelente y qué interesante toda la información que nos está dando. Yo sé, usted como destacada especialista en este tema de piso pélvico y que nos está hablando tan claro y tan transparente, nos va a ayudar a todas las mujeres que escuchen el programa para tomar estas consideraciones ya a partir del día a día. Doctora, necesitamos ir a un receso muy corto de anuncios. ¿Nos permite unos minutitos, uno o 2 minutos por mucho para continuar con usted? Claro que sí, Soledad, con todo gusto. Gracias. Vamos a corte, por favor.
con la doctora Edna Cortés Fuente, que nos platicaba de cómo abordar esta problemática y pues que es más común de lo que pensamos, ¿no? Bueno, pues continuamos con la explicación de la doctora Edna. Sí, doctora, continuamos entonces con el programa. Y yo tengo una pregunta, doctora. Entonces, la confidencia mencionaba 2 padecimientos, el prolapso y el rectocele. ¿Es lo mismo, doctora? Sí, Soledad. O sea, el rectocele es una forma de prolapso genital. Ahora, también existe un prolapso de la mucosa del recto, que a veces se llega a confundir, ¿ok? O sea, cuando el recto sale a través de la vagina, eso es un prolapso genital y a eso se le llama un rectocele. El recto puede salir a través del orificio del ano, la mucosa sobre todo, que rodea nuestra última parte del intestino al recto, puede salir a través del orificio del ano y esto se le llama un prolapso del recto, ¿ok? Que es un poquito diferente porque finalmente el abordaje también en cuanto a la especialidad cambia. El prolapso de la mucosa rectal, al igual que las hemorroides, eso lo sexual y sobre el dolor en el momento de las relaciones sexuales también pueden ocasionar un impacto sobre toda la musculatura y sobre todas las estructuras que detienen al piso pélvico. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que todas las mujeres después de haber tenido un parto, aunque aparentemente haya sido normal, necesitamos, por supuesto, una revisión del piso pélvico para saber cómo está y no esperarnos hasta que pasen muchos años y empecemos a tener alguna molestia, ¿no? Muchísimas gracias. Doctora Edna, tenemos en la línea a la señora Sara Sánchez, quien nos quiere compartir su experiencia. La ponemos al aire, por favor. Sí, Sara, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo soy una paciente que ha tenido... Hola, ¿tenemos una llamada? ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos. Mire, yo soy Adelante. una paciente que ha tenido infecciones de vías urinarias muy recurrentes. Soy asintomática, ya tengo más de 4 años con este problema. He visitado urólogos, me dan tratamiento, me han hecho cistoscopías, aparentemente todo está bien. A mí me hicieron una colpo al 6 de noviembre del 2016 y a partir de ahí en esa colpo me pusieron una mallita, según esto para pues dejar en un buen ángulo la uretra. Pero el urólogo piensa que esa mallita es la que me está provocando las infecciones. Hace 11 meses fui y busqué a un ginecourólogo.
y él me recomendó, es muy batalloso aquí donde yo vivo, porque es el único que hay. Yo tenía que viajar a otra ciudad si quería consultar con un ginecólogo. Él me recomendó que usara estrógenos conjugados, me dio un medicamento que es en spray, que es como una vacuna, se llama Uromune. Lo estuve tomando por 3 meses. Me dio unos sobres que se llaman Acicran, que parece ser que tienen arándanos. Y también me dio, como a veces se me sale un poquito la orina, sobre todo cuando hago esfuerzo, cuando toso, me dio Propinor también por 3 meses. El problema es que, por ejemplo, esa mallita está aparentemente expuesta milimétricamente, porque cuando yo tengo relaciones con mi esposo, a él le molesta esa mallita. Entonces optamos por, mientras estoy con el tratamiento pues no tener relaciones para no pues provocar algún otro problema, ¿no? Mi pregunta es, todas estas infecciones que yo tengo de bacteriuria, porque hago colonias en los cultivos, me salen más de 100,000 colonias de E. coli, a veces he tenido pseudomonas, a veces he tenido Klebsiella pneumoniae, o sea que el urólogo me dice que son las infecciones más comunes, ¿no? De las bacterias que salen más comunes en las infecciones de vías urinarias. Mi pregunta es, si yo estoy manejando todas esas bacterias y están en mi organismo, esas bacterias pueden producir, pues no sé, me supongo, a veces pienso en unas que se hagan tantas que yo tenga otro tipo de problema de salud, por ejemplo, una septicemia. Esa es mi duda en concreto, porque el doctor me dice que con los estrógenos se va a formar tejido, y él espera que ese tejido cubra esos milímetros que está expuesta a la malla. Bien, pues muchísimas gracias, Sara. Ya como nos comentas, tú has tenido algunos antecedentes con esta problemática, y tu pregunta es si las infecciones, las más de 100,000 colonias de bacterias que has presentado, puedan generar otras enfermedades, y si puedes retomar tu vida sexual debido a que la malla está expuesta, ¿no? Sí. Uh-huh. Bien, pues esperemos la respuesta de la doctora Edna. Muchas gracias por atendernos. Gracias, muy amable. Hola, Sara, buenas tardes. Gracias por compartir tu caso. Y bueno, te voy a explicar varias cosas. Primero, el hecho de tener bacterias en la orina, si no te está generando síntomas urinarios como ardor para orinar, que tengas fiebre, que estés orinando con sangre, dentro de la definición actual de las clasificaciones de infecciones urinarias, a eso se le llama bacteriuria asintomática, y a eso no se le tiene que dar antibiótico ni tratamiento, ¿ok? Para que te quedes tranquila. Durante muchos años se pensaba que la orina era estéril y que no tenía bacterias. Actualmente se ha demostrado que hay bacterias que pueden colonizar nuestra vejiga por dentro sin causarnos síntomas. Y en la actualidad, a estas personas que llegamos a tener bacterias en la orina, aunque sean más de 100,000 colonias de E. coli, de Klebsiella, de Proteus, de Pseudomonas, de la que sea, si no nos está generando síntomas, no hay que hacer nada. El problema es cuando empezamos a dar múltiples antibióticos y empezamos a hacer a nuestras bacterias resistentes, porque entonces sí, si nuestras bacterias empiezan a ser resistentes con los antibióticos y esa infección nos da en alguna otra parte de nuestro cuerpo, como el riñón, como el pulmón o algún otro lugar, ya no van a existir antibióticos que las maten, ¿ok? Entonces, mientras no te esté generando síntomas de infección, esas bacterias en la orina, no hay que hacer nada. No te va a dar una septicemia, no se te va a ir a algún otro lugar, eso podemos estar súper tranquilas. Ahora, aquí más que estar pensando en si eso te puede generar o no,
Mi pregunta sería, o lo que yo creo que sería más importante, sería investigar por qué estás teniendo bacterias en la orina. Si está siendo porque nada más estás colonizada, si está siendo porque tu vejiga no se está vaciando bien, que eso sería el principal punto a analizar. Todas las mujeres que se les coloca una malla para incontinencia llegan a tener como posibilidad o como efectos secundarios que quede demasiado apretada esa malla y que eso no permita que una mujer vacíe bien la vejiga. Lo que tú necesitas es tener un estudio que se llama un estudio de urodinamia. Ese estudio es el estudio que valora cómo está funcionando tu vejiga después de la cirugía. ¿Okay? Entonces, si no hay allá o no hay posibilidad de hacértelo, lo mínimo que tienen que hacerte es un ultrasonido de tu vejiga, que es un ultrasonido que mide la cantidad de orina que se te queda dentro de la vejiga después de orinar, para saber si no es que te estés quedando con mucha orina de lo normal, ¿ok? Y sobre todo, si es que te estuvieras quedando con más orina de lo normal, saber si esto no está afectando a tu riñón, que es lo primero que nosotras tendríamos que investigar. Si todo eso está bien, no se queda mucha orina y tu riñón está perfecto y simplemente están las bacterias ahí, tranquila, no hay que hacer absolutamente nada. Pueden seguirse quedando ahí y no te va a pasar nada, ¿ok? Ahora, otro de los efectos secundarios cuando uno coloca una malla es que estas mallas están hechas de un material que se llama polipropileno, que es un material que es como de plástico, para que me entiendas. Y estas mallas pueden llegar a raspar, ya sea la vejiga, la vagina, la uretra o todo lo que está ahí alrededor, ¿ok? Cuando eso pasa, hay que ver si efectivamente con el estrógeno puede mejorar, pero si con el estrógeno no mejora, la siguiente opción es hay que quitar ese pedacito de cinta que está raspando, ¿ok? Una cinta puede raspar porque la vagina esté muy delgada o puede raspar porque esté torcida o porque no esté bien colocada, que eso sería importante que tú le preguntes a tu uroginecólogo allá, saber si es que no está en una posición diferente y eso sea lo que esté generando toda la molestia. Porque si está doblada, está torcida, por más estrógenos que utilices, no se va a quitar. Entonces, ahí lo que hay que hacer es entrar y cortar ese pequeñito pedazo y evitar que esté teniendo algún problema hacia la vagina y sobre todo que raspe a tu esposo, porque eso no debe ser de lo absoluto, eso no debe de ocasionar ningún problema. Pero es importante también saber si no es que esté también muy apretada, porque si está muy apretada y por eso estás teniendo las bacterias en la orina, pues con mayor razón hay que ir a quitar esa cinta, ¿ok? Muchísimas gracias. Bueno, pues de nuevo nos vamos a un pequeño corte. Quédate con nosotros, ya que estaremos resolviendo preguntas como ¿qué hábitos ayudan a cuidar el piso pélvico y la salud íntima en esta etapa? ¿O cómo cambia realmente el deseo sexual durante la menopausia? ¿Y qué cosas sí pueden ayudar? Bueno, pues regresamos.
107.9 FM, Radio Universidad de Guadalajara. Bien, pues el día de hoy estamos hablando sobre retomando la vida sexual, abordaje del trauma obstétrico y menopausia. Pues dando continuidad a esta grandiosa entrevista, me gustaría hacerle la siguiente pregunta a la especialista Edna. Cuando hablamos de trauma obstétrico, ¿a qué nos referimos específicamente? Porque muchas mujeres quizá lo vivieron y ni siquiera saben ponerle un nombre. Bueno, aquí es muy importante que nosotros aclaremos que en general todo el trauma obstétrico se va a referir a todas aquellas experiencias negativas o impactantes que una mujer puede vivir durante el proceso del embarazo y el parto, ¿ok? Esto puede incluir desde complicaciones físicas graves durante el parto, como son los desgarros, ¿ok? Desgarros obstétricos, que ahí pueden ser desgarros de la vagina, de la piel de la vulva, hacia el ano. Pueden ser también sangrados abundantes durante el parto, y no solamente condiciones físicas, sino también situaciones emocionales y psicológicas intensas, ¿no? Desde la sensación de falta de control, de que no hay empatía en el parto, miedo o ansiedad. O sea, el trauma obstétrico no solamente es una cuestión física, sino también emocional, y eso es bien importante que nosotros lo recordemos. También debemos saber que cada mujer lo puede experimentar un parto de manera completamente diferente, y ahí es donde es un poquito difícil, por lo que puede ser traumático para una, quizá para otra no, ¿no? Y es ahí donde realmente nosotros como médicos tenemos que tener una empatía muy grande, porque tenemos que entender cuál es el entorno que está viviendo cada mujer. No es lo mismo una mujer, una madre soltera, una adolescente, una mamá que ha pasado por un embarazo viviendo angustia, otra mujer que está acompañada todo el tiempo de su pareja, y es ahí donde tenemos que tratar de situar a cada caso en particular en forma completamente independiente. ¿Por qué? Porque muchas veces todas estas experiencias que una mujer puede vivir durante la atención obstétrica, que aquí no solamente es el parto, también puede ser la cesárea. ¿Cuántas mujeres no llegan a tener ese impacto emocional de yo quería que fuera un parto, nadie me explicó y terminaron operándome, pero no era lo que yo quería, y de repente desperté y tenía yo una incisión en mi abdomen? Eso también es un trauma obstétrico, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque todo esto puede tener, independientemente de las complicaciones o las secuelas físicas, una huella emocional, ¿no? Y esto puede impactar en la forma en la que una mujer se siente acerca de su cuerpo, acerca de su maternidad, y por supuesto en forma directa en la parte también de la vida sexual después del parto, ¿no? En algunas mujeres puede causar desde problemas de estrés postraumático, ansiedad, depresión, y por supuesto también problemas de relación con su pareja, y en algunas veces, si llegan a existir condiciones de depresión importante, también con su bebé, ¿no? Entonces, es bien importante que todas aquellas mujeres que nos sintamos que no hemos vivido una parte o una atención obstétrica como nosotras la queríamos o merecíamos, y no estemos cómodas, debe de hablarse, deben de buscarse redes de apoyo, ya que existe la posibilidad de que nosotros volvamos a reconstruir toda esta confianza y todo este bienestar, tanto en nuestro cuerpo como en la vida sexual, después de haber pasado por un trauma obstétrico, ¿no? Doctora, tenemos aquí como parte del equipo a una especialista psicóloga que en los programas ella trata la parte psicosocial, emocional, y esto que estás hablando y tratando tú, me gustaría que también ella participara el aspecto como estrategias, o le dé a la confidente o a las confidentes, en este caso fue el apoyo de Sara también, algunas palabras ella referente al aspecto que tú tocaste muy atinadamente sobre las emociones, la ansiedad, la que puede ocasionar hasta depresión. Adelante, Cristina Yasmín.
Bien, muchas gracias. Gracias por el espacio y bueno, qué importante, ¿no? De lo que habla la doctora Edna, creo que totalmente cuando hablamos de un trauma, el cerebro, o sea, independientemente de que sea un trauma a nivel fisiológico, el cerebro lo va a registrar como trauma, como un acto de violencia o de amenaza, y entonces es a partir de ello que se pueden como generar, digamos, otro tipo de psicopatías o psicopatologías, ¿no? Que tienen que ver con aspectos cognitivos, emocionales e incluso, obviamente, también fisiológicos desde la psicología. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro cerebro cuando vivimos un trastorno por estrés postraumático, que en este caso es donde nosotros podríamos encajar la violencia obstétrica o el trauma obstétrico? Cuando vivimos un trastorno por estrés postraumático, nuestro cerebro registra como una alerta de peligro, como que en cualquier momento puede volver a ocurrir, ¿no? Hay ciertos aspectos, un poco para simplificar, del cerebro que participan. ¿Por qué mi cerebro queda en modo supervivencia? Bueno, porque hay una cosa que se llama amígdala que está por ahí y que me va a lanzar falsas alarmas todo el tiempo y me va a estar diciendo todo el tiempo que estoy en peligro. Y posterior a ello va a existir un hipocampo que no alcanza a determinar que esa situación ya pasó debido a la intensidad con la que se vivió precisamente. Y finalmente una corteza prefrontal que está muy alterada de alguna manera y eso hace como que no frene nuestro miedo y entonces se exacerba el miedo. ¿Qué es lo que ocurre con un trastorno por estrés postraumático, en este caso por violencia obstétrica? Bueno, si le metemos además toda la parte psicosocial, pues las mujeres podemos llegar a sentirnos obviamente invadidas, porque son procedimientos invasivos, ¿no? Invadidas en nuestra intimidad, esta parte de la intimidad es una parte muy sagrada de la identidad, entonces también siento como esta pérdida identitaria, es como me sentí invadida por un tratamiento, me llama mucho la atención que este ejemplo que la doctora daba, que era, bueno, es que en el hospital no me preguntaron si yo me quería operar o no. Fue la sugerencia que me dieron como sugerencia entrecomillada y entonces quizá terminé sometida a un procedimiento para el cual yo psicológicamente no estaba lista porque no había hecho como ese proceso de discernimiento, por ejemplo, respecto a la maternidad o a otra cirugía o otro procedimiento médico invasivo, ¿no? Entonces, en efecto, pueden existir como muchos factores que a su vez generen muchas psicopatologías, pero también generen ciertos daños a nivel emocional, ¿no? Por ejemplo, mientras escuchaba a la doctora pensaba en la parte de sentirse incompleta, ¿no? O sea, de no sentir mi cuerpo completo, de sentir un cuerpo mutilado, y cómo le pega la parte de la identidad femenina, ¿no? También lo hemos hablado en algunos otros programas, todos estos aspectos como de conceptuales sociales de la mujer como uso, la mujer como utilidad, ¿no? Entonces, escuchaba la primer confidencia, que era precioso escuchar esa frase de mi esposo ha sido muy paciente, pero también entendamos que no siempre las parejas en nuestra cultura van a tener esa capacidad por 8,000 factores que podríamos mencionar aquí, ¿no? Entonces, muchas veces las mujeres también están sometidas o estamos sometidas dentro de esta cultura como la parte pues entonces ya no vas a cumplir esa función adecuadamente de la sexualidad. Entonces es, otra vez, me siento incompleta por la mutilación, me siento incompleta por el procedimiento invasivo, me siento incompleta por el tema de la sexualidad y el cumplimiento de la sexualidad dentro de mis relaciones de pareja y al final se va haciendo como emocionalmente un túnel, una visión de túnel. Estoy perdida, hay una visión muy chiquita y ahí es donde aparecen sintomatologías muy conocidas como la depresión o la ansiedad, ¿no? Que en este caso la depresión es la vivencia del duelo precisamente por
por la pérdida de algo tan importante, porque no solamente es la salud física, o sea, es parte de mi identidad, parte de mi vida cotidiana, parte de desde mi creencia a veces irracional, parte de mi función, ¿sí? Como esposa, parte de mi feminidad, o sea, hay mucha pérdida. Entonces viene esa depresión y pueden llegar sintomatología ansiosa que casi siempre tiene esta comorbilidad por el futuro, ¿no? El pensamiento catastrófico hacia el futuro, qué va a ocurrir, y creo que es de suma importancia. Algo que la doctora mencionaba al inicio, y yo le agradezco muchísimo porque nos da mucho norte para este programa, y es la importancia de la psicoeducación, la importancia de acercarnos a especialistas, ¿no? O sea, la doctora decía con muchísima seguridad y me encantó como, a ver, no te va a pasar nada si después del proceso quirúrgico tienes relaciones sexuales, ¿no? Y yo pienso en nuestra confidencia y digo, wow, ¿qué seguridad le va a dar eso? O sea, ¿qué seguridad le está dando en este momento el que un especialista le pueda decir, no te va a pasar nada, ¿no? Existe una evidencia médica, una evidencia científica de que vas a estar bien. Entonces, muchas veces nuestros pensamientos construyen realidades que no son reales, que no tienen evidencia. Pero obviamente desde este sistema de alerta neurológico, desde esta alteración de químicos, desde todo esto que pasa en nuestro cerebro, podemos hacer realidades no reales. Entonces, realmente creo que sí, totalmente está conectada a la parte psicológica. Solo como sugerencia, quizá para no andar mucho, ¿verdad?, por cuestiones de tiempo, pero existen terapias, existen tipos de terapia con evidencia científica que funcionan para bajar esos niveles de cortisol, para bajar ese sistema de alerta. La terapia cognitivo-conductual es una de las más eficaces, tiene estrategias que quizá en otro programa lo explicaremos más desmenuzadamente, pero como la terapia de exposición, la terapia de prevención de respuesta, que consiste en ir acercando a la persona de manera más segura y controlada a esos miedos, pero desde acompañarlo, no desde exponer a la persona sin un acompañamiento, sin una mirada autocompasiva también hacia la persona. Entonces, claro que existen tratamientos y existen tratamientos probados que pueden ayudar perfectamente a este tipo de afecciones médicas. Gracias, Yasmín. Bueno, si hoy una mujer nos escucha y siente miedo, vergüenza o desconexión con su sexualidad, ¿cuál sería el primer paso para empezar a sanar? ¿Cómo se empieza a reconstruir esa conexión con una misma? Híjole, creo que es una pregunta sumamente importante y creo que me voy a permitir responderle un poco y me encantaría que la doctora nos diera también su punto de vista, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta situación identitaria. Las mujeres no somos un cuerpo, ¿sí? Al final creo que ninguna persona somos solo un cuerpo. Estamos constituidos, somos personas biopsicosociales. Entonces no podemos reducir el valor de una persona a la función de un órgano. Y creo que ahí me gustaría mucho escuchar a la doctora. Sí, ¿escuchaste, doctora Edna? La pregunta que lanzó. Sí. A ver. Sí, que cómo retomar esa parte sexual, ¿no? O sea, cómo retomar esa sexualidad o esa vida sexual. Aquí yo creo que sí ha sido, por ejemplo, después de un parto, y no creo que nada más sea después de un parto, puede aplicar después de una cirugía, en el mismo momento de la menopausia. Lo primero es que escuchemos a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, a veces creo que vivimos en un mundo en el cual no le prestamos atención a lo que nuestro cuerpo nos dice, sino terminamos haciendo las cosas en automático, sin escuchar lo que sentimos, lo que queremos, cómo estamos. Tenemos que darnos tiempo también para sanar, y aquí lo importante es que nosotras tenemos que estar tranquilas, y ha sido después de un parto, no tenemos que apresurarlo. Tenemos que saber que también cada cuerpo es completamente diferente y que no hay prisa, que hay que hacerlo a nuestro propio ritmo. Segundo, la comunicación con la pareja. Creo que eso termina siendo fundamental. Tenemos que hablar
abiertamente y honestamente. Tenemos que decirle a nuestra pareja cuál es el miedo que tenemos, tenemos que cómo nos sentimos, si nos da miedo que nos vaya a doler, si a lo mejor ya empezamos un poco la vida sexual y tuvimos molestia. Creo que la comunicación termina siendo clave para que también volvamos a construir esa confianza y esa cercanía con nuestra pareja y definitivamente retomemos la vida sexual, ¿no? Tercero, pues tenemos que preguntarle a nuestro médico y a un médico al que le tengamos confianza, ¿no? Puede ser un médico, aquí la importancia también de los fisioterapeutas de piso pélvico, ellos definitivamente nos pueden revisar y decir cómo va esta cicatrización, identificar si hay algún punto aparte de los músculos que estén más tensos, para también en esa parte física y médica poder ayudarnos. Hay que recordar que también en esta etapa, sobre todo si nosotras estamos amamantando, hay sequedad vaginal y en la menopausia hay por la falta de estrógenos también. O sea, todas las mujeres desarrollamos algo que se llama síndrome genitourinario, que no es exclusivo de la menopausia, puede ser en la misma lactancia, inclusive hay mujeres que lo podemos tener con el uso de anticonceptivos, y ahí es donde tenemos que ver si necesitamos un lubricante, un hidratante vaginal, ver qué jabón estamos utilizando, ver cómo está siendo la higiene, si estamos utilizando probióticos vaginales, y es ahí donde también tenemos que platicar con nuestro médico. Y también tenemos que recordar que existen diferentes formas de intimidad y no toda sexualidad implica penetración, ¿no? Porque a veces lo asociamos solamente a que la única forma de disfrutar de esta sexualidad con nuestra pareja es a través de un acto sexual vaginal, ¿no? Y recordemos que la vida sexual incluye desde actividades, juegos, caricias, masajes, todo lo que está alrededor, el tocarnos, el escucharnos, y a veces eso puede crearnos además más confianza y hacer y entender que también la forma de la vida sexual va cambiando con nosotros. No es lo mismo quizá la vida sexual que tenemos en forma inicial con nuestra pareja, a la que retomamos después de la maternidad, a la que tenemos después de la menopausia, y tenemos que quitarnos también ese tabú de que la vida sexual implica solamente penetración, ¿no? Entonces, creo que aquí eso pudiera ser como mis recomendaciones que yo pudiera dar, aunque efectivamente hablar de esto es hablar horas completas de cada uno de los puntos, pero bueno, aquí creo que algo importante que deben de llevarse de mensaje a todas las mujeres es, primero, que no están solas, 2, que deben escucharse, y 3, que deben darse su tiempo. Pues con esta frase y esta recomendación valiosísima por tus más de 25 años de experiencia y que eres reconocida con este enfoque y multidisciplinario, queremos agradecerte. Fue un honor tenerte ahora tan clara, tan directa, tan precisa, que nos das tranquilidad con los padecimientos a todas las mujeres que padezcan sobre esta situación. Muchas gracias, doctora Edna. La pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, como la doctora Edna Cortés Fuentes. Ella es de México DF, tiene su consultorio en Hospital Ángeles Lomas. Para mayor información la pueden ubicar por Facebook o Instagram, y ella estará disponible para consultas y asesoría. Un abrazo, doctora, mil gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes a todas. Gracias. Nos vemos en el siguiente programa. ¿Ya tan rápido? Pues gracias. ya se llegó la hora. Hasta luego.